Dios les bendiga para todos. Es una bendición volvernos a encontrar. Y la verdad es que el propósito es que hoy nos reunamos para escuchar la Santa Palabra. Y espero de parte del Señor que tenga yo un consejo del corazón de Dios para su vida, para que usted pueda caminar en este nuevo año. Siempre que termina un año nos embargan sentimientos encontrados y no podemos negar que este año no ha sido difícil, no ha sido complicado, pero algo que tampoco podemos negar es que Dios ha sido fiel y Él ha estado con nosotros. Permítame aclarar algo, yo no soy un profeta y no quiero hablar proféticamente. No vengo a declarar una palabra positiva. Yo lo que quiero y mi intención es hablarles de parte de Dios, con una palabra que de verdad venga del corazón de Dios. Mi deseo y mi propósito no es traer una palabra complaciente, ni traer una palabra positiva para este año. Quiero que usted vea la realidad y entienda a la luz de la palabra lo que está aconteciendo y cuál es el consejo que Dios nos da para enfrentar estos tiempos que estamos viviendo. Cómo vivirlos, cómo manejarlos y cómo debemos nosotros de verdad estar preparados conforme al consejo de Dios para poder caminar y pasarlo de una manera victoriosa y bendecida. Sabemos que el mundo ha entrado a la iglesia y eso es una realidad, eso es una gran verdad, no lo podemos negar. Y también quiero que entendamos que hoy se predica otro tipo de evangelio. Y la realidad es que hoy se predica un evangelio acomodado, un evangelio donde el centro de la predicación ya no es Jesús, sino el hombre, donde el centro de la predicación es la satisfacción del hombre y es una palabra que está dirigida siempre a despertar sentimientos encontrados en las personas y animarlos a ser victoriosos en los propósitos que ellos mismos se han creado, a ser bendecidos y a ser animados a alcanzar las metas que cada uno se ha propuesto para este año. Y por eso hoy reconozco que en años anteriores, porque tengo que hacérselo saber, los años van pasando, vamos madurando, vamos conociendo en nuevos niveles a Dios, vamos entendiendo a Dios desde otras perspectivas y entonces por eso hay cosas que en un tiempo prediqué, hay cosas que en un tiempo enseñé, pero ahora desde una perspectiva más madura quiero enseñarles cosas maravillosas que Dios me ha entregado. Y es que hoy los predicadores, desafortunadamente lo he entendido, no buscan el rostro de Dios, ni tampoco se preocupan por hablar desde el corazón de Dios. Hoy se predica, óigame bien esto, lo que la gente quiere oír, y aunque como predicador no se debe traer un mensaje que golpea al pueblo o que lo intimide o lo asusta, tampoco estamos para predicar un mensaje fácil y complaciente. Por eso ruego a Dios que me guíe para no cruzar esta línea, para mantener el equilibrio. No quiero irme ni al lado donde podamos estar como látigos, como asustar, como crear temor en la gente, pero tampoco quiero traer un mensaje complaciente que hable de su prosperidad, de su éxito, de sus emprendimientos y que venga con una palabra donde venga a alimentar sus emociones y donde venga a hacerle ver cosas que no han nacido del corazón de Dios y que la gente emocionada dice amén, amén y se siente animada y se siente tocada en sus emociones, en sus sentimientos y se crea falsas expectativas pensando que las cosas van a ser así. Quiero que oremos por un momento y digamos, en esta hora, Señor, yo te ruego que me ayudes a no cruzar la línea, Señor, porque es claro que tú no me has enviado con un látigo. Señor, yo sé que tú amas la iglesia y sé que hay dolor en tu corazón por la condición del pueblo como está hoy. Y es que, Señor, no podemos negar, hay tantos pastores, maestros, profetas, líderes en la iglesia que están cambiando el mensaje, están adaptando el mensaje y están planteando las cosas de una manera más fácil, con tal de que el pueblo esté contento y agradado. Y sabemos que el Espíritu Santo se contrita. Y por eso, Señor, hoy te ruego que santifiques mis labios y que me uses. Y, Señor, te ruego que al terminar este mensaje, que quiero decir, Señor, que el pueblo se encuentre bendecido.
que al terminar este mensaje que ha nacido de tu corazón y lo entrega al pueblo, el pueblo se sienta bendecido. Y no bendecido, Señor, porque escucharon lo que querían escuchar, que se sienta bendecido porque fue una palabra que salió del corazón tuyo. Señor, danos oídos para oír a lo que el Espíritu Santo nos dice. Señor, necesito hablar desde tu Espíritu, pues necesitamos ser cambiados. Señor, solamente quiero ser un parlante de lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús pongo en tus manos este tiempo y te ruego que ministres nuestras vidas, que nos instruyas y que nos guíes para andar por las sendas que tú ya has determinado. Amén y amén. Y es que muchas veces nos gusta predicar diferentes textos. Hay un texto que se usa mucho en la iglesia y que usamos mucho los predicadores y dice así: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y la Biblia nos dice claramente que el Señor va a volver por una iglesia victoriosa, por una iglesia sin mancha y sin arruga, y que cuando Cristo venga, Él no viene por una iglesia corrupta, por una iglesia cargada del pecado y la glotonería de este mundo, sino por una iglesia santa, una iglesia a la que los demonios del infierno no puedan destruir, una iglesia empoderada, una iglesia respaldada y fundamentada por la palabra, llena del Espíritu Santo. Él viene por una iglesia lavada por su palabra. Jesús viene por una iglesia santa y gloriosa, una iglesia, como les decía hace unos momentos, sin mancha y sin arruga. Pero Pablo nos advierte que vendrán días en que no se sufrirá la sana doctrina, sino que irán detrás de sus propios deseos, y ellos esconderán sus enseñanzas, o sea, los predicadores, pues aunque la gente tenga comezón de oír, óigame bien, se predicará un evangelio acomodado. Y aquí hay algo tremendo que yo quiero que entendamos y miremos, perdón. Y es que esta es una advertencia que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Pareciera en primera instancia que Pablo estuviera hablando al mundo y a los impíos, pero la verdad es que no está hablando al mundo, está hablando a la iglesia, no está hablando a los pecadores. La verdad es que los pecadores no quieren oír el evangelio. La gente está entretenida, incluso hoy no es fácil llamar la atención de la gente. La gente está sumergida en su trabajo, en sus proyectos, en sus planes, están trabajando arduamente. Las jornadas laborales que este año nos ha dejado a través de los trabajos en línea o desde casa o no presenciales, han ampliado las jornadas de trabajo a 12, 14 y hasta 16 horas. Y la iglesia está muy ocupada y el mundo peor. Pero, óigame bien, el mundo está bien lo que está viviendo, finalmente lo tenía Cristo, pero el problema lo tenemos con la iglesia. Es que la iglesia quiere un evangelio que se acomode a sus pasiones carnales y aquí está el problema. Es que Pablo está dando una exhortación fuerte a cada pastor, a cada líder, a cada maestro, a cada hombre y mujer de Dios, que está llamado a predicar el evangelio y les dice: prediquen el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Y él dice: yo llamo a Dios Padre y a Cristo como mis testigos por la palabra. Yo les advierto y les digo que prediquen el evangelio, que se fundamenten en la palabra de vida y de verdad. Y les dice: reprueba, exhorta, llama la atención. Y el llamado a sus siervos es a predicar la sana doctrina. Pablo dice que vendrían tiempos peligrosos, donde la gente se apartará y donde la gente, óigame bien, va a estar llena de amargura. Y Pablo habla de que pronto entrará a la iglesia un espíritu de ambición y será un pecado que nadie llamará pecado. Óigame bien esto. Y esto es tremendo porque Él manda a los hombres a que se vuelvan a los caminos del Señor. Pues se ha levantado, o en estos tiempos se ha levantado una generación amante de las cosas materiales, porque el pueblo no querrá oír predicadores que hablen y exhorten con la palabra. Ellos van a oír o van a querer ir detrás de hombres que amen el dinero, que les prediquen sobre la prosperidad, que tengan comezón
y se levantará un pueblo que tiene comezón para oír este tipo de mensaje. Y es que hoy ya los predicadores se están haciendo, se están forjando de acuerdo a la demanda del pueblo. Así como cuando de pronto un médico se quiere especializar, son muy pocos los que se especializan en un ramo, en un área, óigame bien, porque tengan pasión por ayudar a la gente o algo, sino que muchos se especializan o algo por áreas que están teniendo gran demanda y que están teniendo una muy buena paga, muy buena remuneración. Entonces, de igual manera, hoy los predicadores están especializándose en un tipo de mensaje que a la gente le gusta, que a la gente le agrada, que a la gente le aplaude y hace que sean tremendamente invitados, tremendamente llamados a ir de un lugar para otro, porque en realidad hoy los predicadores, en ese afán por crecer, por hacerse notorios, están buscando la forma de ser y agradar a otros. Entonces no hay un afán por oír el mensaje del Evangelio, sino que hay comezón por oír lo que la gente quiere oír, lo que está de moda y lo que la gente está demandando. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque desafortunadamente una realidad para este nuevo año que estamos empezando es que el mundo entró a la iglesia. Ya no tenemos el peligro de que la iglesia salga y se contamine con el mundo. El mundo ha entrado a la iglesia y la iglesia se está adaptando y se está acomodando a la demanda del mundo. Y es que cuando se habla de que habrá una generación que tiene comezón de oír, al principio yo pensaba que era una comezón y un afán por oír la palabra, pero en realidad lo que está hablando el apóstol Pablo está advirtiendo es que habrá comezón de oír un evangelio adaptado y acomodado a la realidad de estos tiempos. El materialismo se ha tomado el control del pueblo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y son los mismos pastores que se han desviado. En otras palabras, estoy hablando de los falsos profetas y falsos maestros que en un momento dado caminaron, que en un momento dado tuvieron revelación de Dios. Hoy son ellos los que se han encargado de introducir este mensaje a la iglesia. Y esto no es lo que dice Pablo que se debe predicar. Aquí lo que está diciendo Pablo es que la gente va a demandar este tipo de mensaje. La gente va a necesitar este tipo de mensajero. Y esto es lo que se va a empezar a formar. Este es el prototipo de evangelista, de maestro, de pastor, de profeta para estos tiempos. Hoy un profeta no se levanta a profetizar o a hablar contra el pecado, a señalar y hablar del corazón de Dios para decir cómo se encuentra Dios, como en los tiempos del Antiguo Testamento, como se levantó Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas menores, como se levantaron hombres y mujeres de Dios en aquellos tiempos, sino que se están levantando profetas y maestros de acuerdo a las concupiscencias del mundo y de acuerdo a lo que el mundo quiere escuchar. Entonces, esa es la realidad a la que estamos enfrentados y eso es lo que la iglesia está demandando y eso, este tipo de mensajes que la iglesia quiere oír. Y la verdad, si usted es un verdadero creyente y ama las cosas de Dios y ama a Dios y teme a Dios y ama su palabra, usted va a tener que ir a la casa de Dios y usted va a tener que orar antes de ir y tendrá que decir así: oh Espíritu Santo, hoy desde el púlpito, si tengo que ser exhortado, si tienes que llamarme la atención, si tienes que instruirme, mi corazón está abierto. Si tienes que sacudirme, sacúdeme. Y si tienes que humillarme, por favor, Señor, humíllame. Pero yo quiero escuchar una palabra del cielo, quiero escuchar tu palabra, oh Dios. No quiero ser entretenido, no quiero que los hombres en el púlpito o desde el púlpito me hagan chistes, no quiero que los predicadores me digan que soy bueno cuando en realidad estoy andando mal. Yo quiero un pastor, yo quiero un predicador, yo quiero que se levante un profeta y predique desde el mismo corazón de Dios. Y si este hombre o esta mujer de Dios tiene que hacerlo porque soy una persona atada a la pornografía o porque soy un adúltero o estoy viviendo en pecado, Señor, la verdad quiero que ese hombre de Dios, que esa mujer de Dios venga a mí y con un dedo amoroso me diga que tú eres el hombre, que tú eres la mujer,
que está en pecado, que está apartado de Dios, y que me invite a arrepentirme, y que me diga desde el corazón de Dios: Jesús te ama, pero necesita verte arrepentido, porque Él quiere brindarte una nueva oportunidad. La Biblia dice que muchos seguirán, dígame bien, tras sus pasiones, tras sus lujurias, y por culpa de ellos, la verdad del Evangelio será burlada. Y es que, abro un paréntesis, este es un tiempo para que en nombre de cada pastor, de cada maestro, de cada profeta, de cada hombre o mujer de Dios, predicador que se ha desviado, pedirle perdón. Porque parte de la crisis que tenemos hoy en la iglesia y parte de lo difícil que nos espera en este nuevo año 2021 se debe a hombres y mujeres de Dios que se han vendido, que se han vuelto corruptos. La Biblia lo dice, que son hombres y mujeres de Dios, ministros de Dios asalariados, que hacen lo que hacen por un salario, porque tienen miedo de que los ingresos de sus iglesias se bajen, porque tienen miedo que los hombres y mujeres que más aportan en la iglesia, pero que viven en pecado, al señalarle su pecado se vayan, y detrás de ellos se vayan otros más. Hoy tienen mucha relevancia los ministerios de empresarios, y es que se han sacado en un grupo aparte para cuidarlos, para consentirlos, porque muchas veces ellos aportan el 50, el 60, el 70% de los ingresos de una iglesia, y esto no debe ser así. Pedro escribe una carta y donde quiere despertar, óigame bien, a la iglesia y les dice: recuerde lo que los profetas han hablado, recuerden las palabras de Jesús. En los últimos tiempos vendrán burladores que estarán caminando detrás de sus propias lujurias y estarán cuestionando la venida de Cristo. Y ellos pensarán que todo está bien y que todo sigue normal. Pedro no está hablando a los agnósticos ni a los ateos. Pedro está hablando a la iglesia de Jesús. Está diciendo: es tiempo de crisis, es tiempo donde la iglesia está entretenida en las cosas del mundo, es un tiempo donde se han olvidado de la predicación de la venida de Cristo, de la predicación del pecado. Ya no se anhela ni se ama la venida de Jesús. Y Pedro está diciendo: yo quiero recordarles que Él viene pronto, que se van a levantar burladores y ellos se pararán en un púlpito y tratarán de negar que Cristo vuelve. Y ellos tendrán que trabajar para convencer al mundo de que tienen que producir, que han sido llamados para otra cosa, que han sido convertidos para ser hombres y mujeres exitosos, que están llamados para levantar y trabajar sobre la visión de la iglesia. Y muchas veces esta visión no es más que la ambición de un predicador. Y usted tiene que ser cuidadoso, porque lo que nos espera en este año 2021 será un tiempo más complicado, un tiempo donde la iglesia será manipulada, donde la iglesia será exigida al máximo para que den más, produzcan más, y los sueños y los anhelos, y perdone que lo diga, las ambiciones de los líderes y de las cabecillas de estas iglesias sean cumplidas. Óigame bien, Jesús vuelve pronto y es necesario que la sana doctrina sea predicada. Es necesario que aquellos motivadores o coas o animadores sean sacados de la iglesia. Es tiempo de que se cierren los oídos para aquellos falsos maestros que invitan a comer, a beber y a vivir la vida, porque Cristo todavía no viene. Y hay que estar atento a aquellos mensajes, aquellos falsos mensajes de la prosperidad, aquellos mensajes fundamentados en la abundancia. Si usted lee, yo lo invito en este tiempo de vacaciones, que usted lea los evangelios detenidamente, y usted no va a encontrar por ningún lado en la predicación de Jesús este tipo de mensaje. Jesús habló del arrepentimiento. Jesús habló de un cambio, de una transformación de vida. Jesús habló de su palabra. Jesús habló desde el corazón del Padre. Y Él no habla de esta cosa. Él no habla de estas cosas. Estos no son los temas centrales de la predicación de Jesús. En ningún momento. Los apóstoles, centrados en la sana doctrina,
Nunca hablaron del bienestar del hombre. Hablaban de la condición del pecado del hombre. Pero en realidad el afán y la preocupación en el libro de Hechos de los Apóstoles era de que Jesús se entonara en el corazón de cada vida, que las personas se rindieran al Señor, que las personas vivieran y anduviesen conforme a la doctrina que ellos estaban impartiendo. Ellos habían sido llamados para seguir a Cristo, para amar a Jesús, para amar la palabra, para predicar el Evangelio, para ser portadores de la buena nueva y para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Ellos eran empoderados con la palabra, ellos eran llenos del Espíritu Santo, el cual se encontraba no por imposición de manos, sino en una búsqueda incesante de clamor, de oración, un tiempo donde la gente se quebrantaba en la misma presencia de Dios y buscaba a Dios de todo corazón. No era el tema central de la predicación, óigame bien, el materialismo, ni las riquezas, ni los bienes de este mundo. Desde Hechos de los Apóstoles incluso se habla que la gente vendía, óigame bien, sus bienes los traían a los apóstoles y este dinero era repartido entre los pobres y los necesitados. Ese es el evangelio del amor. Ese es el evangelio que cambia y transforma, al cual tenemos que volver. Y no es el evangelio que se está predicando en estos tiempos. Y no es el evangelio que se está llevando en estos tiempos. Así que, iglesia, hay un llamado de parte de Dios. Esta es una palabra no profética, sino es una palabra de advertencia, tomada de la realidad que estamos viviendo, tomada de los tiempos finales que la palabra de Dios nos habla y del cual nos advierte. Hoy el tema central del Evangelio no es el arrepentimiento, no es rendirnos a los pies de Cristo, no es tener una entrega al Señor y vivir conforme a su voluntad. Hoy lo que se está predicando es prosperidad, abundancia, y la gente insiste, dígame bien, en que se voltee la mirada hacia lo material. Hoy el centro de la predicación no es Jesús, es el bienestar del hombre. Son sus sueños, son sus proyectos, son sus anhelos, son sus deseos, son su emprendimiento. Óigame bien, y todo este tipo de mensaje lo que busca es entretener a la gente para que viva como ellos quieran, porque ese es el mensaje que se está demandando, que se apruebe el estilo de vida que ellos traen, pues la gente no tiene la intención de cambiar. Óigame bien, y es que se medirá la presencia de Dios, se medirá la aprobación de Dios con respecto a lo que usted tiene. Si Dios me ama más, entonces Dios me dará más. Si Dios me ama de verdad, entonces Dios me complacerá en todo. Y si tengo más y disfruto más sin importar el estilo de vida pecaminoso que lleve, es porque Dios me aprueba y es porque Dios está agradado conmigo y celebra esta aprobación dándome cada vez más y más. Y es que ya no se vive la vida basado en el mensaje de la advertencia de que Cristo viene pronto, de que estemos preparados, de que estemos listos, porque la venida de Cristo está muy cerca. Esto ya no se usa. Esto es un mensaje pasado de moda para muchos. Esto es un mensaje mandado a recoger. Y el mensaje central es: lleve una vida, óigame bien, como a usted le agrade. El mensaje de que lleve una vida separado del mundo, pues algún día estaremos parados frente al tribunal de Cristo, ya no se usa. Y cuando se habla este tipo de mensaje, lo que viene son críticas, señalamientos, y es más, muchas de las iglesias donde se predica este tipo de evangelio, que es el evangelio de verdad y de vida, son solas, son vacías, son iglesias que cada día menguan, y a muchos pastores les ha dado miedo esto y por eso cambian el mensaje. Y el llamado es que usted se establezca en una iglesia donde se predique la palabra de verdad, así le duela. Y así le parezca a usted un mensaje retrógrado, un mensaje regresivo, un mensaje que no trae un despertar y que no arranca aplausos. Ese es el mensaje de vida y de verdad. Esa es la realidad. Y usted debe buscar una iglesia donde se predique este tipo de mensaje. Usted debe establecerse en este tipo de iglesia. Usted tiene que orarle al Señor que lo lleve a este tipo de iglesia. Y hablo a los pastores: ¿cuándo fue la última vez que diste un mensaje con respecto a la venida de Cristo
Pastor, ¿cuándo fue la última vez que este, predicaste de la venida de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez? Óigame bien, por culpa de los predicadores que han olvidado este tipo de mensaje, que han dejado las sendas antiguas, óigame bien, y han tomado el mensaje de los demonios y han tergiversado el mensaje del Evangelio, es por eso hoy que el Evangelio es burlado. Es por eso hoy que la iglesia no tiene credibilidad. La iglesia se parece al mundo. La iglesia no marca la diferencia. La iglesia no marca o no camina en sentido contrario al mundo. La iglesia no hace resistencia al pecado. La iglesia es complaciente. La iglesia se agrada con el mundo. La iglesia vive conforme a las pretensiones de este mundo. Y por culpa de predicadores que traen un mensaje liviano y entretenedor, es por eso que el mundo ha entrado a la iglesia. Es por eso, por culpa de ese mensaje que distrae, el Evangelio ha sido menoscabado, ha sido por debajeado y hoy es usado los sermones y el mismo púlpito para entretener, para manipular las emociones y hacer que líderes y la gente alcancen sus metas y sus propósitos. Por eso el llamado para este nuevo año del 2021 es tomar las sendas antiguas y es buscar cada día parecernos más a Jesús. El reto que yo traigo desde el corazón de Dios es que este es un año para que usted crezca en carácter, para que usted se parezca más a Jesús. Por eso le invito a que lea, a que estudie, a que relea, a que reflexione, a que medite sobre los evangelios, porque su meta y la mía es parecernos a Cristo. Su meta y la vida y la mía es vivir como Jesús, es andar como Él. Y ese es el reto, esa es la consigna para este año 2021. No tiene que ver con profetizar sobre su propio destino, no tiene que ver con cambiar su carro, no tiene que ver con hacer viajes, no tiene que ver con crecer o con expandir su negocio, su empresa, o por darle comienzo a un nuevo emprendimiento. La venida del Señor está cerca. El año 2020 fue un año sobrecargado de señales antes del fin. Fue un año sobrepasado de advertencias a la iglesia y al pueblo. Y este 2021 es la oportunidad de nosotros reivindicarnos por el Señor. Es la oportunidad de buscar al Señor de todo corazón. Es la oportunidad de parecernos cada día más y más a Él. Usted debe trabajar tomado de la mano del Espíritu Santo y basado en su palabra, esforzarse para que cada día usted se parezca más a Jesús. Iglesia, ame la palabra, ame el ser obediente, ame el ser más como Jesús y todas las demás cosas, todas las demás situaciones vendrán por añadidura. Y si el Señor lo permite, óigame bien, usted será levantado como nunca antes. Si esto encaja en los planes y en los propósitos que Dios tiene para usted, esto llegará. Le garantizo que Dios le dará lo suficiente y le dará la sabiduría y le dará el gozo para disfrutar todo lo que Él ponga. Olvídese de profetizar, olvídese de declarar sobre su propio destino. Mi llamado este año a la iglesia es a que busque a Dios de todo corazón, que amen su palabra y que la obedezcan. Hermanos y hermanas, iglesia, santifíquese cada día más y más y será bendecido. No busque atajos, no oiga charlatanes, ni se deje mover de la verdad, de la senda de vida. Ese es el mensaje para el 2021 de parte del Señor que Él me ha dado y que le estoy compartiendo en esta hora. Ame la palabra, obedézquela y trabaje, como le dije hace un momento, con el Espíritu Santo de su mano para parecerse cada día más y más a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy la iglesia es un lugar de entretenimiento. Hoy la iglesia es un lugar de círculo social para hacer amigos, para entablar contactos de negocios. Hoy la iglesia son centros de motivación. Cuidado, busque lugares donde se predique el Evangelio. Busque un lugar donde se trate con el pecado. Busque un lugar que se predique desde el mismo cielo, que se predique también del infierno. Y hermano, ¿cuál es su interés? ¿Dónde está su corazón? ¿Qué lo trae a la iglesia? ¿Qué quiere escuchar? ¿Mensajes que alimenten su ego? ¿Mensajes que fortalezcan su vanidad? Hoy el Evangelio viene con un 95% de verdad y ojo con esto, con un 5% de veneno. ¿Sabe cómo se mata un roedor
o algún animal de estos que invaden y traen bacterias e infecciones a su casa, a la comida, se echa una buena parte de alimento, pero una pequeñísima parte de veneno. Y en una porción, como les decía ahorita, grande de comida. Y el ratón o el roedor que sea es engañado. Y él viene y se come ese alimento que le agrada, pero desconoce que va una parte mínima de veneno que será suficiente para exterminarlo. Óigame bien, yo quiero decirte algo en esta hora. A mí no me importa qué tan bonito suena un predicador y qué tan suntuoso se vea una iglesia. Usted puede escuchar algo que suena profundo, pero no le va a tomar mucho tiempo hasta que tenga dudas, porque no se las van a mencionar ni el pecado, ni le van a hablar del tema de la santidad, pero sí le van a hablar mucho de dinero, le van a hablar mucho de sembrar, le van a hablar mucho de pactar y muchas estrategias de cómo negociar con Dios. He oído predicadores que dicen, exíjale a Dios, negocie con Dios, hermano. He oído predicadores que dicen, yo le hablo a Dios, yo le exijo a Dios esto. Óigame bien, y estoy convencido de verdad que un pastor está llamado a que le hable al pueblo de dar y de hacerlo generosamente por la causa de Cristo y la visión de la iglesia. Eso no está en duda y de eso no estoy hablando. No estoy hablando, óigame bien, sino de lo que la Biblia dice, que en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores del dinero, hombres que amarán la plata, el sembrar, los pactos y etcétera. Y Dios quiere que se levante una iglesia apartada de los deseos materiales, una iglesia que por medio de la predicación del Evangelio, que por medio del discipulado tenga el deseo de cambiar vidas y que se aparten del pecado y sigan el proceso de la santificación con el propósito verdadero de parecerse cada día más y más a Jesús. Ahora, aquí nos surge una pregunta. ¿Cómo puede llegar una iglesia a este punto que acabo de mencionar? ¿Cómo puede llegar una iglesia a ser esa iglesia gloriosa y santa, empoderada por el Espíritu Santo y amadora de la palabra, amadora del reino de Dios, del Evangelio, amadora de la sana doctrina? Óigame bien, Dios para eso no enviará ángeles. Dios, óigame bien, no va a enviar ángeles para cambiar a su pueblo o para que la gente ame la verdad. Óigame bien esto, pero sí nos dejó al Espíritu Santo. Y Él se levantará y tomará hombres y mujeres, jóvenes y aún niños y ancianos, y los apartará del mundo y los santificará. Esta gente, como en el Antiguo Testamento, se meterá con Dios y estarán en la presencia de Dios y serán llenos de su espíritu. Y así como en el tiempo de Sansón, el pueblo estaba atemorizado, el pueblo estaba escondido porque el diablo había tomado la fe de la gente. Y en esa situación Dios levanta a un hombre llamado Sansón. Y usted conoce la historia. Y Sansón comienza una vida llena del Espíritu Santo. Se movía con el poder del Espíritu Santo. Y es que yo he visto y he oído predicadores llenos del Espíritu Santo. Óigame bien. Y hablan con autoridad y muestran pasión por la palabra y por la verdad. Pero detrás de esa pasión uno escucha cosas falsas. Y Sansón tenía, óigame bien, una unción sobre él. Óigame bien, y el Espíritu de Dios estaba con él, era poderoso y hacía cosas grandes. Y es que hoy hay hombres tan llenos del Espíritu, tan ungidos, que cuando uno los oye, siente que encienden el corazón de otros. Y uno sabe que lo que hablan no lo han sacado de un libro, ni es de psicología. Uno sabe que es del mismo corazón de Dios que están hablando. Y son hombres y mujeres que tienen el don de la palabra, el don de sabiduría. He oído de jóvenes, aún de niños, sin una preparación teológica, ni de homilética, ni de hermenéutica y todo, pero predican con una unción, con una autoridad y con un poder, porque Dios está con ellos. He oído de hombres, óyeme bien, y mujeres de Dios sin estudio, apurados leen, apurados con algunos años de primaria, pero tienen una unción y un poder maravilloso.
Y así era Sansón. Era un hombre que había sido apartado, pero el Espíritu de Dios estaba sobre él y todo lo que Sansón hacía era impresionante. Óigame bien, y muchos de esos hombres que he conocido, que he oído, que he leído sobre sus vidas, hoy ya no están, ya son escasos. Y es como si fuera una especie en vía de extinción. Hombres y mujeres que se meten con Dios. Hoy hay predicadores con títulos de doctor, con PhD en divinidades, en milagros, en cosas impresionantes. Y están cargados de pergaminos. Y la verdad es que esto no puede seguir así. Es hora que la iglesia se levante y es hora que la iglesia clame y ore a Dios porque envíen obreros conforme al corazón de Dios, que hablen desde el mismo corazón de Dios, que den palabra del cielo, maná, pan, y de tal manera que el que coma de este pan nunca tenga hambre más. Alimento que sacie, alimento que sustente y fortalezca el espíritu de cada uno de nosotros. Iglesia, la Biblia dice que hoy, a pesar de todo esto que estamos viendo y escuchando, hay un remanente, hay un grupo de hombres y mujeres llenos del fuego del Espíritu Santo, que no han vendido sus convicciones, sus principios, que andan en la sana doctrina, que aman a Dios y que temen a Dios, que predican desde el mismo corazón de Dios. Y hoy Dios dice que muchos de los que me están escuchando todavía tienen un pequeño fuego, que todavía algunos el fuego se está apagando, pero hoy, aunque se encuentre usted desanimado, hoy aunque se encuentre usted sin deseos de seguir adelante, déjame decirte que el Espíritu de Dios está cayendo en esta hora sobre su vida y está soplando sobre cada uno de ustedes. Todo aquel que crea, que anhele, está haciendo el Espíritu de Dios que esa llama crezca y que venga un nuevo aliento de vida y que sea derramado sobre cada uno de ustedes. La estrategia principal para este nuevo año de grandes retos es ser lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma. Usted tiene que meterse con Dios. Usted tiene que buscarlo de todo corazón. Usted tiene que pedirle, usted tiene que suplicarle, Señor, lléname. Prende ese fuego en mí. Prende el fuego de la oración. Prende el fuego de la intercesión. Prende el fuego de la sabiduría. Abre mi entendimiento, Señor. Dame espíritu de consejo, espíritu de temor a Jehová. Y cuando Jesús comienza a edificar una iglesia, óigame bien, no le dijo a sus discípulos, tomen una tabla y vayan a la gente y encuéstelos y pregúntele qué quieren escuchar, qué les agradaría oír. Y óigame bien, pregúntele qué les molesta. Y con base a esto, predíqueles. Dios no hizo eso, Jesús no hizo esto. Jesús preparó a los discípulos, los empoderó, los llenó del Espíritu Santo y los mandó a hablar la verdad. Y el mensaje del Evangelio era el mismo que predicó Juan el Bautista en el comienzo. Arrepiéntense, entreguen su vida a Jesús y denle el control al Espíritu Santo, porque Él los guiará por senda de justicia. Y así, óigame bien, la gente se ofenda, y así la gente, óigame bien, se disguste, y así la gente señale, esa iglesia es una iglesia extremista, es una iglesia exigente, es una iglesia demandante, no importa. Prediquen el Evangelio, hablen la verdad, establezcan los principios de la palabra y pastores lleven su iglesia por las sendas antiguas. Predique la palabra, predique el Evangelio, hable del arrepentimiento, hable del pecado, hable de la necesidad de entregar la vida a Jesús y tener la oportunidad de un nuevo comienzo. Tenemos que volver a eso. Usted no puede seguir llevando ese evangelio liviano, ese evangelio que satisface, ese evangelio que complace, que entretiene. Usted no puede seguir así. Y iglesia, te hablo también a ti el corazón. Tú no puedes seguir una iglesia donde te tengan entretenido, donde el pastor solamente hable de dinero, de proyectos, donde solamente se profetice desde una perspectiva material. Usted no puede seguir allí. Es tiempo de salir de esos lugares, es tiempo de buscar a Dios de todo corazón, es tiempo de rendir nuestras vidas al Señor. Óigame bien, he oído predicadores, he oído pastores diciendo, llevemos a la gente despacio,
Mantengámoslas en amor, démosle tiempo hasta que se adapten y no presionemos, no demandemos. Yo quiero preguntarte, ¿cómo crees que se siente el Espíritu Santo cuando se usa esta estrategia? Cuando llega la gente y encuentra una iglesia complaciente, llega a una iglesia donde no se trate con el pecado y la gente se acomoda y la gente se siente bien. No se trata de eso. Si esa es la condición que usted está viendo, el camino fácil que usted está viendo para llenar su iglesia, está muy equivocado. Porque entonces usted está llenando las bancas de su iglesia con gente que no se ha arrepentido, con gente que verdaderamente no ha conocido al Señor. Y entonces desde esas mismas bancas y en esa condición espiritual, óigame bien, se irán para el infierno. Y usted rendirá cuenta a Dios. Hermano, si usted se encuentra en una iglesia así, muévase de ahí. Una iglesia que ame la idolatría, una iglesia que ame el bailar, una iglesia que ame el trago, el licor, que una iglesia que apruebe todo, una iglesia que haga sección de personas y tenga preferidos a la gente que más diezme, ofrende, que más trae. Usted está en el lugar equivocado, remuévase de ahí, porque Dios no se agradará y porque usted tendrá una sorpresa. Porque es que esto que estoy hablando es el diagnóstico, es una radiografía de la realidad de la iglesia para este nuevo año. Y si usted se acomoda, si usted persiste, si usted camina, si usted se adapta a este tipo de iglesia, usted se va a perder. Y recuerde que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que ni uno solo se pierda. Ese es el deseo de Jesús. En eso se centra y se resume toda la obra de Jesús. El deseo es que todos vengan al arrepentimiento, que todos tengan una entrega de sus vidas al Señor y que tengan un nuevo comienzo. Que anden en los caminos del Señor, que le amen de todo corazón y vivan conforme a como Dios quiere que estén. Así que este es un llamado, este es un reto que tenemos y tenemos que hacerlo. ¿Qué decía Pedro y qué decía Pablo con respecto a esto? El Señor ha sido tomado en manos impuras. Le decía a la gente que le predicaba, ustedes han sacrificado y matado al Señor. Cuando ellos oían estos, ellos eran convencidos en sus corazones y no estaban cómodos, eran tocados, eran quebrantados, pues la palabra era como una espada que iba a lo más profundo de ellos y ellos caían rendidos a los pies del Señor. ¿Y sabe qué decía la gente? ¿Sabe cómo contestaban? Bueno, tal vez unos se iban, pero los que se iban decían, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Otros caían quebrantados, llorando, confesando sus pecados ante este tipo de predicación. Y hoy creemos que cuando predicamos sobre el pecado, cuando predicamos de que somos responsables de la muerte de Jesús, que Él, por culpa de nosotros y del pecado en nosotros y de la vida que llevamos, Jesús murió y sufrió todo, muchos no somos tocados, pero este grupo de personas en la iglesia de Hechos caían rendidos. Aún en los grandes avivamientos de la historia de la iglesia en siglos pasados pasaba esto. Hoy la gente cae rendida ante promesas vacías y huecas de que Dios va a prosperar. Hoy la gente se levanta y grita ante conciertos que se montan en la iglesia. Y esto no es lo que el Señor ha enseñado. Esta es la realidad de la iglesia. Hoy las iglesias parecen teatros, se apagan las luces y queda todo en oscuro. Y hoy la alabanza son conciertos. Y la gente brinca, y la gente grita, pero es que sus emociones están siendo tocadas. Es que algo en su carne está siendo tocado y lo despierta a gritar, a saltar y a brincar. Y lo más cómodo es decir que es el toque del Espíritu Santo. Y aún los adoradores, los cantantes y los músicos están diciendo, mire cómo se mueve Dios. Y realmente es la carne la que está siendo satisfecha, es la carne la que está brincando. Es el deleite de la carne lo que se está viendo. Pero como no hay visión, como no hay revelación, como no hay entendimiento, como no hay conocimiento de la palabra ni de la verdad del Evangelio, la gente lo ve así. Qué tremendo y qué triste lo que está aconteciendo. Mucha gente con sus pecados han crucificado a Cristo.
Debemos señalar el pecado y decirle a la gente que se arrepienta. Pero lo que estamos haciendo es invitar a la gente que anímese y crea en Jesús. Anímese o repita conmigo esta oración y serás salvo. Y cree en Cristo y Él te dará una vida nueva, una vida abundante en todo. Él te concederá los deseos y los anhelos de tu corazón. ¿Y qué tienes pendiente? Muchos llegan derrotados económicamente, muchos llegan con proyectos estancados, muchos llegan con el deseo de tener una casa, un carro, y eso es lo que se vende, un evangelio de ofertas, un evangelio que cubre necesidades. La necesidad número uno del hombre se está dejando por fuera, es solucionar su problema con el pecado. No se está tratando con eso. Es como si llegara un agente o un personaje donde un médico y trajera una fuerte neumonía y un dolor en la uña porque recibió un machucón. Sería igual si el médico se pone a tratar con mucho cuidado, con mucho esmero y con mucha atención su machucón en la uña y deja de lado el problema de neumonía. Y así estamos haciendo con la iglesia. Estamos tratando los problemas triviales de la gente y el verdadero problema, el problema delicado y grave del pecado no se está tratando. Y por eso la gente se está perdiendo. Por eso la gente está volviendo atrás. Tiene que haber arrepentimiento y entonces será la única forma de que venga el perdón de pecados y que nos podamos acercar a Dios. Si el hombre y la mujer se arrepiente y deja su pecado, entonces nuestro Padre Celestial se convertirá en su Padre y cada uno de ellos se convertirán en los hijos amados. Ese es el mensaje eterno al que tenemos que volver. Sobre este mensaje tenemos que enfocar nuestra vida en este nuevo año. Si en usted hay pecado, si está luchando con situaciones difíciles, arrepiéntase. Entregue su vida al Señor. Dese la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Sansón en algún momento predicó este tipo de mensaje. Pero vino el enemigo, y el enemigo vino a destruir a este hombre. Y el enemigo vino en forma de mujer, y esa mujer se llamaba Dalila. La Biblia dice que ella andaba tras de él, y el diablo lo envió o la envió por el camino donde él estaba. Dalila en hebreo significa Isá, que traduce no seas tan intenso, no seas tan duro, no seas tan persistente. Y es así como el diablo viene a la iglesia en este tiempo. Te dice no seas tan duro con la gente, a los pastores. Sé bueno, sé comprensivo con ellos. Tómala con calma. Toma un poquito de vino, toma un poquito de pornografía, toma o practica una canita al aire. Ahí Dios con el tiempo irá sanando, lo irá llevando. Hoy se habla mucho de arregla, concilia, sea hablando, sea comprensivo, dele tiempo, Él entenderá. Y ahí viene el enemigo, óigame bien, en la casa de la lila, que significa la casa de la tranquilidad. Y eso es la iglesia hoy, una casa donde degustan las cosas cómodas, una casa donde la doctrina de hoy es una doctrina blanda, suave, es una doctrina donde tómalo con calma, no seas excluyente, ya no tenemos separación con el mundo, córtate el pelo, ya no es necesario ser un nazareo, ya no se habla hoy de la santidad. Óigame bien, y es la problemática de la iglesia de hoy. A este tipo de situación es a la que nos vamos a enfrentar en el 2021. Y esto no se resuelve alcanzando su proyecto de vida. Y esto no se resuelve comprando un carro nuevo, ni avanzando en los proyectos, en los deseos y en las ambiciones materiales. Isa, tranquilo, tómalo con calma. Y hoy se ve una iglesia que crece, a miles por hora, pero por sobre todo, óigame bien, una iglesia que no está fundamentada sobre la verdad del Evangelio. Déjame advertirte sobre algo. Tome un profeta de los de la escuela de estos tiempos
y páralo frente al púlpito y escúchalo por 15 minutos. Escúchalo por 15 minutos hablando a la iglesia de las Dalilas y oirás decir, tranquilos, el 2021 será un año donde se restaurará todo lo del 2020 y será un año donde se restaurará al doble, al triple o al 4 o a 5 veces. Prepárate. Y le estarán diciendo ya muchos, si usted en el año 2020 perdió 100 millones, este será el año de recuperar 200 o 300 millones. Embusteros y mentirosos. E irá acompañado de siempre por fe 1 millón o 2 millones de pesos para que esta palabra se active en su vida. Y habrán muchos que caerán. Ese es el profeta de estos tiempos. Un engañador, un burlador. Un hombre que usa el nombre de Jesús para engañar a la gente, para burlarse de la gente. Dios hará, según muchos, o restaurará el 100 por 1. Y te dirán, invierte el 1%, siembra el 1% de tus deudas, de tus compromisos. Siembra el 1% como inicial de la inversión de tu proyecto, de tu expansión, y Dios le dará el resto. Pero del temor del pecado, ya los profetas de hoy no hablan. Y así la iglesia se está yendo al infierno. Y así hoy yo diría que se pierde más gente desde la iglesia que desde el mismo mundo. Pero ponga un profeta que ame y tema a Dios. Y él dirá, ustedes han crucificado al Señor. Y ustedes no podrán ir al cielo si no se arrepienten. Óigame bien. Y deja un profeta con este mensaje por 5 minutos. Y será más que suficiente que un hombre o una mujer con una unción de estas, una unción del Evangelio, de la sana doctrina y de la verdad, déjame decirle que tal vez una porción de la gente se vaya, pero la otra gente va a caer quebrantada, va a caer rendida a los pies del Señor, va a empezar a gemir y a clamar por misericordia y por perdón de pecados. Esa es la iglesia que necesitamos hoy. Ese es el llamado para este nuevo año. Ubíquese en una iglesia de sana doctrina. Ya no se dejen detener más. Ya no se dejen manipular más. Ese tiempo pasó. Dice la palabra de Dios que finalmente Sansón fue capturado y Sansón se le fueron quitados los ojos, como la iglesia de hoy. La iglesia de hoy ya no tiene visión. La iglesia de hoy ya no tiene revelación. La iglesia de hoy ya no tiene conocimiento ni tiene entendimiento. Porque aunque se pare frente a la palabra y aunque balbucee la palabra, no entiende lo que dice. Para muchas iglesias la palabra de Dios está sellada. Y por eso usted oye mentiras y oye doctrina de engaño. Porque la iglesia se ha desviado, porque la iglesia perdió la visión, porque los ojos de la iglesia fueron quitados o han sido vendados. Y es el tiempo de volver. Y hoy le hablo para que usted tome medidas cruciales y contundentes y encamine su vida dentro del propósito de Dios. Muchos predican que Sansón, después de esta situación y pasado unos días o meses, fue sacado para exhibirlo, encadenado, y que allí Sansón recuperó sus fuerzas y derribó el Coliseo y murieron muchos. Y muchos predican de la victoria de Sansón. Pero déjame decirte, y quiero que lea la historia, Sansón no murió arrepentido. Sansón no habló del amor de Cristo. Sansón no habló del perdón de su pecado. Sansón, lleno de ira y lleno de amargura, sacó fuerzas y se vengó y mató a muchos. Pero según esto, Sansón no se arrepintió. Sansón no rindió su vida al Señor. Sansón no fue quebrantado. Y así le está pasando hoy a la iglesia, por emoción, por arrebatos, por capacidad de negocios, de oratoria. La iglesia está consiguiendo cosas y está avanzando, pero esto no viene de Dios. Iglesia, nos espera un año difícil. Nos espera un año difícil porque el mundo se ha introducido en la iglesia, porque el mundo ha ganado ventaja. Y la única forma es volver a la senda antigua. La única forma es empezar a caminar bajo la bendición de Dios, lleno del Espíritu Santo y andando en la verdad del Evangelio.
será la única forma de vencer y la única forma de triunfar. Vamos a orar. Amado Señor, te alabamos y bendecimos por este nuevo año que vamos a comenzar. Un año, Señor, donde la realidad está descrita. La realidad es conocida por la iglesia. El entendimiento, Señor, yo sé que hoy, aunque para muchos estén botados, estén cegados, hoy la palabra, Señor, y hoy el Espíritu de Dios traerá luz y traerá vida y traerá esperanza en este nuevo año. Porque no necesitamos direccionar nuestra vida bajo principios materiales y bajo doctrinas de error. Hoy necesitamos rendir nuestra vida a Cristo. Hoy necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, reconocer nuestras faltas y rendirnos al Señor. Pedirle que nos brinde una nueva oportunidad. Y Él en su amor, en su misericordia y con el poder del Espíritu Santo nos levantará. Señor, tú pelearás nuestras batallas. Y declaramos en el nombre de Jesús que ante los ataques del maligno, ante las situaciones que la vida nos traiga, en Cristo Jesús seremos más que vencedores. Bendiciones en este nuevo año y que el Espíritu de Dios les guíe y les llene y que la palabra de vida, la palabra de verdad quede sembrada en sus corazones para amarla, para temerla y para obedecerla. Dios les bendiga a todos.